Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 6 de The A-Career Podcast. Hoy tenemos varios invitados con nosotros, como pueden ver. Pero bueno, primero nos presentamos. Soy yo, Valentina. Ya me han visto en los demás episodios. También tenemos a Fabri. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, hoy venimos con un episodio nuevo y esta vez tenemos más invitados. Esta vez tenemos 3 invitados nuevos que vienen todos siendo reclutadores, ¿cierto? Pues adelante, preséntense y nada, bueno, bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, Y bueno, encantado de estar aquí con ustedes. Mi nombre es José Peralta, soy el líder de reclutamiento del departamento. Muchacha, Mi nombre es Daniela, soy una de las reclutadoras. Estoy ahorita ubicada en Mérida, Venezuela. Creo que todos estamos en diferentes lugares de Latinoamérica. Y bueno, es un placer estar aquí. Y bueno, yo soy Augusto y estoy ubicado en Caracas, Venezuela. Soy otro de los reclutadores y bueno, feliz de estar aquí con todos y compartiendo anécdotas hoy. bueno, excelente. Hoy vamos a hablar, como ya se pueden haber dado cuenta, tenemos a 3 reclutadores acá y queremos hablar de que los reclutadores nos cuenten toda la verdad que ellos saben, de cómo armar un CV, de cuáles son los errores que ven normalmente, cuáles son historias que les han pasado cuando tienen que entrevistar a una persona. Entonces nada, vamos a empezar con las preguntas para que ustedes nos estén diciendo cuáles son todas las cosas que ustedes han visto en las entrevistas que tienen que hacer. La primera pregunta que les tengo, que me parece como que de mucha ayuda para todas las personas que nos puedan estar escuchando, es cuáles serían, no sé, el top 3 o top 5 de tips que ustedes le pueden dar a una persona para que puedan armar un buen CV y que llame la atención y que sepan que sí lo van a leer. Bueno, como punto principal que nos ha pasado muchísimo es que hay personas que omiten agregar la información como número de teléfono o correo. Esa es una de las peores fallas y los peores errores porque así no hay manera de contactar al candidato y así estás perdiendo la oportunidad de ser contratado. Entonces, por favor, no olviden agregar teléfono y correo. Gracias. claro, una cosa muy importante también es colocar el idioma adicional que una persona hable. Eso es sumamente importante, sobre todo dependiendo a dónde uno quiere aplicar. Siempre es recomendable, si uno quiere aplicar específicamente para algún país o para alguna empresa inclusive, uno haga un currículum que esté enfocado hacia ese país o esa empresa porque son diferentes. Por ejemplo, en Europa se hacen currículum por competencia, que eso no se usa aquí. Y hay países como en Canadá que se aconseja no colocar fotos en el currículum. Entonces siempre es aconsejable, dentro de lo posible, hacer un currículum a la medida para lo que uno esté buscando. No sabía eso de las competencias, ni siquiera sé qué quiere decir, pero tal cual, o sea, adapten el CV dependiendo de dónde estén aplicando. Bueno, como tercer tip que está en el top, pienso yo, hacer un buen resumen, ¿no? En el currículum, porque llegan currículums que tienen alrededor de 10, 12 páginas. Entonces me estás describiendo una información que no es relevante para lo que estás aplicando. Entonces se aconseja que generalmente coloques la experiencia que tiene relevancia con respecto a la vacante a la que estás aplicando, que es algo muy importante, porque recibimos a veces en un anuncio de que estamos revisando a más de 200, 400 aplicaciones y es imposible tú revisar un currículum que tiene 10 o 12 páginas, imagínate. O sea, y la idea es que esté lo más resumido y lo más orientado posible hacia la posición que estás aplicando. Sí, una Claro, o dos páginas, de verdad que es lo ideal. yo tengo una pregunta ahí. Yo sé que varias de mis amigas que usualmente como que me mandan currículums o algo, yo les digo eso, que lo mantengan en una sola página. Y es la forma en la que yo tengo mi currículum. ¿Ustedes dicen que eso está bien o todos les parece bien o no? Lo dejamos en una página, resumido y sintetizado exactamente a lo que se necesita para el puesto que estás buscando. No más de 2 páginas. Ideal una, pero 2 también está bien. No más de 2 páginas. Sí, exacto. Algo que también me parece importante que debemos incluir en el currículum es mencionar los skills, así como está el idioma, mencionar tu nivel de inglés, de francés, de italiano, depende del trabajo, del requerimiento del trabajo. También me parece importante agregar si eres bueno en AutoCAD o Excel,
agregar también esos skills. Es bastante importante para hacer como, para también evitar perder ese tiempo al momento de llamar y darnos cuenta que el candidato no tiene esa experiencia. Hablando de eso, el capítulo pasado, bueno, no, 2 capítulos pasados, hablamos sobre soft skills y hard skills. Así que si no saben, vayan a ver ese capítulo que dimos muchísimos ejemplos de soft skills y hard skills que pueden agregar a los currículos. Sí, Excelente. totalmente. O sea, en conclusión, básicamente debería ser, y ustedes corríjanme, una unión, un resumen, no más de 2 páginas. Yo creo que sí, ideal sería una, por ejemplo, yo siempre trato de hacerla de una y describir muy bien los soft skills y los hard skills. Creo que eso es súper importante, o sea, resaltarlos y también hablar bueno, de educación, ¿no? O sea, también toda la educación creen que es importante o de pronto solo la universitaria o de pronto, o sea, como qué tanta información con respecto a educación, por ejemplo, se pudiese poner o más o menos cómo sería en ese caso. La verdad es que la universitaria en adelante es funcional. Opcional puedes agregar la secundaria, pero hay personas que agregan hasta la educación primaria y es como que eso realmente no es relevante. Sabemos que si te graduaste de la universidad, pasaste por secundaria y pasaste por primaria. Entonces, ya con eso es suficiente y por supuesto los cursos que después haga, que si hace maestría, etcétera, también deben agregarse. Bueno, yo creo que si diría algo más importantísimo es seguir las instrucciones. Si están aplicando por ejemplo, por un ad de LinkedIn, seguir las instrucciones que están en el ad. Si te dice que por favor envíes el currículum en inglés, porque te estás postulando una vacante en inglés, por favor envía el currículum en inglés, tan simple como eso. Entonces, por ejemplo, se reciben de 100 currículums, la mitad está en español y con información que ya no es relevante. Entonces ya por ahí se va haciendo como un descarte, ¿no? Que es muy, muy sencillo y ya pierdes la oportunidad de aplicar estas vacantes por simplemente no seguir las instrucciones que te están dando para que apliques. Algo tan Sí, así sencillo es. como eso, ¿no? Yo leí algo hace ratito en Twitter y lo quiero traer a la mesa a ver qué opinan ustedes. Es un tweet de una chica que dice que no agreguen nunca en su hoja de vida o currículum si están jugando a la ONU en la universidad, shout out a las personas que están en eso, que no agreguen su cédula ni su dirección ni que son personas amigables. ¿Qué opinan ustedes de esto? También, por favor, no agreguen si son solteros, porque No. nos ha No, pasado que nos hacemos preguntas como que, ok, ¿esto es LinkedIn o esto es Tinder? Porque hay personas que lo ponen. Soltero, me pasó una vez con un señor que decía 30 años soltero. No. Bueno, él Sí estaba, pasa, sí pasa. él No, estaba viendo por cualquier lado dónde conseguir una relación, aparentemente. De donde le saliera, la iba a agarrar. Bueno, Total. otra pregunta que les tengo es, cuando ya, ok, recibieron un montón de currículums, llegaron a una lista corta de, bueno, tenemos a estas personas que son las que vamos a entrevistar. En el momento en el que llegan a tener una entrevista, ¿qué es lo que hace que una persona que está siendo entrevistada destaque entre los demás? Bueno, hay varios factores. Uno de ellos, y quizás el más subjetivo, es la actitud de la persona. Total. Porque o sea, indistintamente todos tenemos nuestra personalidad. Algunos son tímidos, algunos son más extrovertidos, etcétera. Pero al momento de una entrevista hay que saber responder y actuar en una entrevista. Entonces, si una persona se pone a responder con monosílabos, si una persona habla de una manera que transmite poca energía, como si tuviera sueño o fastidio, esas son cosas que le pierden muchos puntos. Pierden muchos puntos porque a la hora de la verdad te estás vendiendo. Eso es lo que estás haciendo, te estás vendiendo. ¿Alguna otra que Dani, Augusto, ustedes digan, esta persona, cuando una persona hace esta cosa, sé que es un buen candidato? Bueno, en este caso me ha pasado que estamos en llamada y el candidato me dice, si quieres te comparto los samples de mi trabajo, los puedes ver. Esta es la mezcla de la actitud con que están demostrando que realmente saben lo que hacen, que tienen pruebas, que tienen sus samples, porque igual al final de la entrevista uno se los va a pedir si son vacantes de ingeniería,
o relacionadas con, sí, relacionadas a la ingeniería. Entonces, cuando ellos se adelantan a eso y quieren mostrarte su trabajo, mostrarte lo que hacen, demostrar que son buenos, también es un buen indicio. También me parece un punto a favor. Me gustó esa. Me gustó porque yo no lo hubiese pensado. Está bueno. Otra cosa que me parece súper importante es que, por ejemplo, si estás en una entrevista, no hagas simplemente una lectura de algo que tienes preparado, porque hay muchos candidatos que simplemente como que te contestan y no te dan chance de hacer ninguna pregunta, sino que te empiezan a echar un cuento y tú le preguntas cualquier cosa y es como que lo sacas de su casilla, no saben responderte con respecto a otra cosa. Entonces, eso, ya si estamos diciendo que hablamos de buenos candidatos, yo diría que un candidato que te responde algo fuera de lo que está metido dentro del cuadro para su entrevista y te lo responde con propiedad, como dice José, con actitud, esa persona es un buen candidato sin duda alguna y todo está en la actitud y en la seguridad de con que te responde esa pregunta que tiene que ver, por supuesto, con la vacante a la que está aplicando. Sí, así es. Me gustó esa. Yo pensaría que otra de las cosas que puede ayudar a que una persona de recursos humanos, un reclutador, pueda hacer o pueda ver que un candidato destaca, es que esa persona como que haya investigado un poco a la empresa y haga preguntas sobre la empresa. ¿Qué dicen ustedes? Sí, también me parece importantísimo. De hecho, una candidata en una entrevista me dijo, he visto su trabajo, los sigo en LinkedIn, me gusta mucho su perfil, me parece que son una empresa, eh, o sea, muy positiva, me gustó tal, me gustaría estar en su equipo. De verdad, fue muy buena actitud, me gustó y es algo que también aporta, es como un plus, un extra. Me gusta, Fabri. No sé si tú tengas alguna otra pregunta. Cuando ustedes les dicen, más o menos, ¿cuánto esperas ganar con nosotros? ¿Qué debería responder? La verdad, o sea, pero realista, eso es muy importante, porque una respuesta, por ejemplo, $5,000, eso es una respuesta que no es realista y te estás descartando solo allí. O sea, tú sabes cuáles son tus expectativas, tú tienes tu salario y no hay que volverse loco, o sea, porque a la hora, o sea, tienes el interés también de quedar, no es solamente de un mejor salario y no te quieres descartar solo ahí. Ahora vámonos del lado contrario. Ya vimos las cosas que hacen que un candidato destaque. ¿Y cuáles son los errores que hacen que un candidato no pase a ser contratado? Bueno, por ahí yo puedo decir, basándome en lo mismo que dijo José, o sea, dependiendo de las competencias que tengas para la posición que estés aplicando, por ejemplo, es evidente que una posición, por ejemplo, de un asistente virtual va a tener un diferente budget que una persona que es un programador. Si hablamos, por ejemplo, dependiendo de la vacante que estén buscando. Entonces, siempre, si tú estás buscando aplicar una vacante que tú puedes conocer a través de internet, cuáles son los rangos de sueldo, por ejemplo, un asistente virtual, el hecho de que tú pidas un sueldo súper alejado de la realidad, lo que dijo José, ya eso te hace un mal candidato, porque estás aplicando una vacante para la cual estás pidiendo un sueldo que no es realista, entonces ya por ahí no. Bueno, me pasó cuando me contestan y me hablan en español y uno intenta continuar su llamada en inglés. Señor, por favor, la entrevista es en inglés. Y te dicen, ok, bueno, dame un momento y te cuelgan. En su currículum aparece que hablan inglés. En LinkedIn también dice que hablan inglés, pero cuando te contestan no sé si es un tema de miedo o inseguridad o que simplemente mintieron, no lo sé. Pero eso es algo que automáticamente los descarta. Y también en esa misma línea, es importante siempre, como ya mencioné en la pregunta anterior, decir la verdad. Es decir, no poner que uno tiene experiencia en algo que no tiene experiencia porque te van a hacer preguntas técnicas y te van a descartar y aplicar a vacantes en las que uno en verdad tenga experiencia y en las que uno en verdad sabe que tiene oportunidad y no a ver qué sale, porque esos currículums realmente simplemente son descartados. Si yo veo que la única que ha sucedido, el único requisito que cumple la persona es que puede empezar inmediatamente, pues estás eliminado. Sí. Sí. ¿Cuántas veces pasa eso? De que una persona no cumple los requisitos. E igual aplican que, ojo, o sea, yo diría
que si no cumples, ponle, son 10 requisitos y cumples 8 de esos, como que igual podrías aplicar, ¿no? Claro. Pero si vos, por ejemplo, cumples uno solo, como que no, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué tan seguido pasa eso de que aplica gente que no tiene nada que ver con lo que están pidiendo? Mucho, demasiado. Pasa más seguido de lo que piensas. Sí, todos los días. Exacto. Porque yo pienso que las personas cuando aplican considera que como que voy a entrar a una base de datos y ellos me van a llamar para lo que les sirva. Pero realmente depende de la compañía, pero por lo general cuando es un anuncio de trabajo, eso no es lo que sucede. Lo que es relevante se toma en cuenta y lo que no es relevante pues se descarta. Claro, no hay que cumplir absolutamente todos los requisitos. Si se necesitan 3 años de experiencia y tienes 2, puedes aplicar. Si se necesita experiencia en 3 cosas y tú tienes en 2 cosas, puedes aplicar. Pero siempre es tu perfil. Claro. Bueno, como estamos hablando, como ya se dieron cuenta, Daniela dijo que las entrevistas que ella hace son en inglés, porque estamos enfocados en buscar personas para empresas internacionales. Entonces, y bueno, ya me digo que habían dicho un poquito algo de esto antes, pero ¿qué son las cosas de una persona que está viviendo en Latinoamérica y quiere aplicar para una empresa en el exterior? ¿Cuáles son los tips que le pudieran dar para que puedan destacarse entre candidatos que van a ser también de otros países? Bueno, el idioma básicamente es lo más importante en este caso, manejar el inglés, pero hablando de las referencias al marco común europeo, a partir de B2 y C es lo que básicamente estamos buscando. Y relacionado a otros skills, no sé qué puedan decir mis compañeros. Bueno, yo creo que si por ejemplo estás aplicando para vacantes que tienen como que tareas administrativas, es súper importante que tengas habilidades en softwares que son súper conocidos globalmente. Por ejemplo, Excel. No vas a aplicar una vacante de asistente virtual si no tienes un conocimiento al menos intermedio en Excel. Entonces, no es para sorprenderse que tienes que tener, como quien dice, destreza también para manejar una computadora, porque te estás aplicando un trabajo remoto. Si aplicas un trabajo remoto, no es que va a hacer falta que te expliquen cómo usar todos los programas que vas a tener que utilizar, sino que es como ya algo intuitivo, ¿no? De esta generación, creo yo, que hay muchas cosas que no las aprende por el hecho de ensayo y error, como quien dice. Claro, volvemos al tema de hacer el currículum a la medida. Y esto es un tema que enlaza bastante, ¿no? Porque esas personas que hacen currículums de 5 páginas, 10 páginas, por lo general son personas senior que no aplican esto de lo que estamos hablando. Porque si tal vez yo con mi experiencia pudiera aplicar, digamos, a distintos tipos de posiciones, pero eso no significa que todo lo que yo sé sea relevante para cada una de esas posiciones. Entonces yo puedo sacar esas cosas que no son relevantes. Por ejemplo, tal vez si vas a aplicar asistente virtual puedas colocar cuántas palabras tú escribes por minuto. Eso pudiera ser algo relevante. Pero si vas a aplicar a otra vacante que no está relacionada, tal vez eso no sea necesario y no tengas que ponerlo. Me gusta Sí, ese muy tip. importante adaptar tu currículum a la vacante del puesto. O sea, básicamente todo se resume a eso, todo termina ahí. O sea, en lo que sea que vas a aplicar, sea lo que sea, adapta tu hoja de vida a eso. O sea, básicamente es todo. Sí. Sí, en gran parte. Es el cartel de se vende, ¿me entiendes? Tienes que... Exactamente. Venderte. Exacto. Y eso, el currículum es la primera impresión y ya después, bueno, tú tienes que ser congruente con lo que está allí, porque cuando hay el primer reach out y tú no tienes congruencia, eres otra persona que no es lo que se está vendiendo ahí, ya es un descarte automático también, por supuesto. Sí. Claro, tal cual. Bueno, Fabri, creo que vamos con la pregunta que tú tenías y después de esa quiero que ustedes nos echen algunos cuentos que les hayan pasado, pero primero vamos con tu pregunta. Bueno, básicamente hay una pregunta que a mí me cuesta cuando me la han preguntado en entrevistas de trabajo y es ¿qué situaciones han sido difíciles y cómo las has superado? O sea, esa pregunta que busca o ustedes la hacen, la han hecho, y cómo es una manera adecuada para responder, porque a mí me la han preguntado y yo quedo en blanco, entonces yo me pongo a pensar qué situación difícil ha pasado en mi vida, entonces pues en el ámbito laboral, entonces yo digo, bueno, ok, una vez me pasó, no sé, X, y de pronto, no sé, no estoy respondiendo correctamente. Entonces, esa pregunta yo creo que es un poquito complicada, no sé, cómo pudiesen alguien responderla mejor y de pronto cuál es la finalidad de eso, pues, no sé.
Sí, de hecho es bastante interesante, ¿no? Esa pregunta normalmente se hace en segundas entrevistas, no tanto en la primera, en la que buscamos más que todo validar que la persona tenga las habilidades y esté de acuerdo con las condiciones del trabajo. Esa pregunta, ahí quiero primero tocar un pequeño punto, y es que y lo ideal también, más allá del currículum, es prepararse para la primera entrevista, porque eso también es importante para el tipo de preguntas como esa que te puedan hacer, en lugar de ir como a improvisar. Porque, obviamente tal vez serás muy buen orador, pero igual no es igual que ir preparado, ¿me entiendes? Con esa pregunta lo que se busca es saber cómo solucionas tú los problemas. No importa tanto la situación difícil que tuviste, sino cómo la resolviste. Eso es lo importante allí y en lo que te deberías enfocar para probar. Me encantó. Súper interesante. Me encantó yendo a partir de ahora 2 segundos en lo que me pasó y 30 minutos en cómo lo resolví. Exacto. Bien, bien, bueno, listo. O sea, bueno, ¿alguno tiene otra cosa que agregar o pasamos a la siguiente parte? Creo que podemos Pasamos. comenzar con nuestras anécdotas. Bueno, a Lo ver, mejor. que dejamos lo mejor para el final. Queremos que nos cuenten algunos cuentitos, algunas anécdotas, algunas cosas que les hayan pasado. Pueden ser cómicas, pueden ser extrañas, pueden ser buenas, destacadas, aunque mejor nos vamos por lo cómico de eso, que les haya pasado cuando hayan estado teniendo alguna entrevista con una persona o o leyendo un currículum, como el señor este que dijiste que ponía que estaba soltero, que no tiene nada que ver para el trabajo, ¿no? Pero bueno, queremos que nos cuenten eso, así que el que tenga la primera ya pensada, go for it. A ninguno tiene ninguna pensada. Bueno, yo voy a contar una que yo obviamente yo no la vi porque yo no soy reclutadora, pero me la contaron, que fue una señora que aplicó para un trabajo online en inglés y bueno, esta por lo menos no fue como la que te pasó a ti, Dani, de que simplemente te trancó el teléfono porque dijo, bueno, yo con esto no puedo, tranco. Sino que ella intentó disimular la cosa de que ella aplicó para un trabajo en inglés y no sabía hablar inglés, teniendo a la hija en un teléfono al lado, hablando por ella y ella moviendo los labios aparentando que estaba hablando inglés. Wow, Entonces, yo eso digo, no me ha pasado. Yo entonces creo yo- que lo hubiese contratado solamente por esa Ese actividad. skill. Una marca. Claro, o sea, yo me pregunto, tipo, ¿esta señora de verdad pensaba en su mente que le iba a decir, listo, te contratamos? No, no pasa nada, te contratamos. Vas a tener que estar todo el día tratando con clientes en inglés. Vas a estar todo el día hablando con tu hija en el teléfono. O Claro. sea, Allí Arquito tienen que listo. dividir los salarios. claro. Así que Bueno, bueno, ya se lo tienen por ahí. sí, una vez me pasó que yo estaba en una entrevista y yo veía que yo le hablaba a la persona y tardaba como unos segundos en empezar a responder. Yo le hacía una pregunta y tardaba unos segundos en empezar a responder. Entonces llega un momento donde yo le digo, ¿estás usando Google Translate en la entrevista? Le pregunté a la persona y la persona me dijo, sí, y colgó. No, no. No, wow. Pobrecita, se terrible. puso nerviosa. Ah, Sí, qué loco cómo le da tiempo de tú hablarle y ella escribir, o sea, tenía que escribir demasiado rápido. Tan lenta no era, o sea, yo creo que volviendo al tema de palabras por minuto, yo creo que ella buena tenía que ser, porque Hablando de esta experiencia leyendo currículums, hay historias muy cómicas como la del señor que informó que que estaba soltero desde hace 30 años. Eh, También me pasó que, bueno, me lo compartió José, por cierto, que hay personas que tienen ciertos errores de escritura, pero hay errores muy graciosos. Por ejemplo, la persona habla sobre sus skills y hobbies, y la persona en vez de escribir hobbies, utilizó la palabra hobby, que es el término del Señor de los Anillos. Entonces, bueno, así hay demasiados errores. Entonces, un consejo es que por favor revisen su currículum, la parte ortográfica, y más si está en inglés, porque pueden cometer ciertos errores así que los van a hacer que se descarten automáticamente, porque sabremos que no tienen buen dominio de la parte gramatical. Sí, sí. Sí. Bueno, yo tengo otra anécdota que recuerdo ahorita cómica, que es que en una entrevista
una persona bastante joven, 25 por ahí, 27 años. Nada, contesta mi entrevista, está respondiendo las preguntas perfecto. Y de repente empiezo a escuchar como el sonido de un gallo, así pero durísimo. Y yo como que me quedo así, pero impactado, ¿no? Y le digo como que, oye, ese sonido que tiene, no, tranquilo, déjame resolver. Y toda esta entrevista es en inglés, eso es lo cómico, ¿no? Entonces sale de como de la habitación en donde está, eso fue lo que entendí a través de la llamada, y le pegó un grito a la mamá, como que mamá, estoy ocupada, ¿sabes? Así como, y yo, verlo, ok, en español, tal cual. Y después regresa y sigue hablando conmigo y sigue el sonido y sigue el sonido. Y me dice como que tranquilo, que si yo quedo seleccionado en este trabajo, ese sonido no va a pasar. Entonces tú te preguntas como que, wow, si estás atendiendo una llamada nada más que tienes que atender, que puedes irte a un espacio que esté totalmente libre de ruido para tú, por ejemplo, dar una primera buena impresión que es súper importante y no lo hiciste. Entonces, oye, eso para mí es súper red flag, como diría yo. Yo me estaba imaginando en el cuento que ibas a decir que la persona salió, escuchaste cómo le pegó, mató a la gallina y después volvió. Y dije, no, esto va a ser un Ya montón. era muy extremo ya. Sí. Ok, acá recordando un punto que es súper red flag en tu currículum, bueno, no, en tu entrevista, es que no es recomendable que hables mal de tu trabajo anterior. Eso de verdad quita muchos puntos. Hay reclutadores que de hecho descartamos a los candidatos cuando vemos que están hablando muy mal de su empresa anterior o cuando Bueno, dicen, o actual, sí, o cuando dicen, no, es que estoy ganando muy poco y tal, pero de una manera como grosera. Claro. Entonces da a entender que pueden tener esa actitud con esta empresa. Entonces obviamente es una super red flag. sí. Sí. Por cierto, hablando aquí de cosas absurdas que han sucedido, ayer estábamos buscando contadores y viene una persona y para esta vacante no se pide muestra porque ajá, la persona le envía una muestra a Augusto y yo le digo, pues ya va, el contador trabaja con la cuenta de la empresa, o sea, tengo la cuenta de la empresa donde él estaba trabajando, esa es toda la muestra. Como yo le digo a José, no conoce los tratos de confidencialidad, eso no existe. O sea, entonces ya tú por ahí dices también, wow, si trabajas si nos mandas como samples los, los archivos de tu empresa actual, imagínate. Claro, esta persona va a estar revelando toda la información. Sí, Claro, todo descartado. sí. Es que Sí. yo a veces siento que también la gente se pone muy nerviosa y medio que no piensa, pero esto ya es medio un extremo mandarte los archivos contables confidenciales de otra empresa, ¿no? Yo me acuerdo que yo tuve una de las primeras entrevistas que tuve cuando me mudé acá a Argentina y yo de hecho, o sea, en ese trabajo quedé y trabajé 2 años, pero la entrevista que tuve, la primera entrevista que tuve era con recursos humanos y era grupal. Éramos 3 personas en la entrevista en una sala de reuniones. Y me acuerdo, éramos 2 hombres, chamos, y yo, y había uno que estaba tan nervioso que sudaba tanto y yo decía, pobre hombre, este se va a desmayar acá. Y bueno, obviamente no quedó. Em, pero bueno, sí, la gente se pone un poco muy nerviosa cuando tiene entrevistas. Y yo creo que más que todo también es eso, es lo que ya dijeron antes, tipo, prepararse te va a ayudar mucho a que en el momento en el que estés ahí te sientas más seguro de ti mismo, pero no prepararse hasta el punto de que te sabes las preguntas al caletre, como lo dijiste, no, sino como que saber un poco qué son las cosas que te pueden hacer hablar y qué no. No sé si tienen algún otro cuentito por ahí y luego de ese nos vamos despidiendo o un par más de cuentos por ahí que les venga a la cabeza. Creo que a mí me pasó una experiencia personal justamente entrando, ¿no? al mercado laboral. O sea, yo agarré, me acuerdo, y en la entrevista yo dije, bueno, voy a dar una tremenda impresión. Y me puse camisa blanca y me puse saco, pues. Y me peiné para atrás así y tal. Y entonces ella me hizo la misma preguntita. ¿Cuál ha sido una situación muy difícil y cómo lo superaste? Y ahí ya no quedé. Ay, No quedé, me quedé ahí abollado con mi pintica. Pero bueno, ya nada, listo. Para adelante. con razón lo preguntaste, te quedó el trauma desde ahí. Es que esa pregunta, bueno, por lo menos a mí me cuesta. O sea, y yo supongo que pues habrá otra gente que también. Pero listo, ya. Gracias a ustedes por haberme resuelto ese trauma, ya lo superé. Ya sabes cómo responder la próxima vez.
Así es, así es. Vas a balbucear si te hacen una pregunta. No. Bueno, Bueno, otra cosa cómica que yo tengo aquí que acabo de recordar, experiencias que ponen en los currículums. A veces, por lo menos estaba hablando con José en estos días, niñera. Bueno, vimos uno que mandaron por el correo de la empresa que decía como que sacabollo en un currículum que mandaron. Obviamente tiene que estar como demasiado claro en lo que son el contexto del país, porque realmente un bollo es como un golpe, ¿no? Entonces, si tú eres un sacabollo, estás capacitado para trabajar en el área de la tonería, ¿no? De carros. Entonces, que puedes sacarle golpes a los carros y ese currículum llegó por el correo de la empresa y entre las experiencias previas estaba sacabollo. Entonces, como que, wow, si vas a colocar experiencias previas a sacabollo o niñera, o está como un poco difícil también la situación. Y es mejor utilizar los términos, no sé, universales, más comunes, porque yo no habría analizado que sacabollo era eso. Yo da igual. algo relacionado a un pollito de comida en Venezuela, Exacto. entonces que servía pollos. No me imaginé Lo sacaba de la olla y lo ponía. Va de nuevo a todo lo que ya hemos hablado, de que actualices tu currículum dependiendo del trabajo que vas a aplicar, releas lo que estás escribiendo, lo adaptes al lugar a donde lo estás aplicando. Todos los tips que ya dimos resumidos en un mal ejemplo acá. Es importante, una de las cosas que te autodescarta es si tú pasas el currículum y no está actualizado. Por ejemplo, que hasta 2018 fue tu última experiencia, no lo has actualizado, pues se ve que es un currículum viejo, eso te autodescarta. también. Claro, me gusta, sí. Bueno, creo que ya con estas historias que tuvimos bastantes podemos ir cerrando ya. Creo que espero y aspiro que este sea un capítulo que le ayude mucho a las personas para que se preparen a entrevistas, para que de nuevo el capítulo que hicimos sobre soft skills y hard skills era para ayudarlos a que actualicen sus CVs y ahora con este capítulo tienen como que el triple de información de lo que pueden hacer para que su currículum esté totalmente con un check de que en el momento en el que les llegue algún al reclutador, a recursos humanos, va a pasar por lo menos las primeras pruebas. Y ya después, cuando lleguen a la entrevista que tengan que hablar, bueno, ahí ya va a depender de cada persona, pero por lo menos el currículum lo van a tener bien. Así que bueno, nada, les doy muchas gracias a ustedes, a José, a Augusto y a Dani por haber estado acá, por ayudarnos. Esperemos que lo que ustedes han vivido le ayude a las demás personas y que si llegan a tener cuentos cómicos, anótenlos por favor, que hacemos otro episodio contando más historias. Así es, hacemos de pronto una parte 2. Yo creo que este capítulo se puede llamar, no sé, algo así como Red Flags en hojas de vida o algo así. Me parece que estaría bueno ese nombre. Y en resumen, pues como ya lo dijeron, la hoja de vida es tu carta de presentación, es cómo te vas a vender. Es tu primera impresión. Entonces, adáptalo a lo que vas a aplicar. Si vas a aplicar para un taller, ahí sí te sirve que sea sacabollo. Si no, no. Si no, no. Exacto. Bueno, Muchas no sé gracias si a ustedes se todos. quieren Gracias. despedir. Sí, bueno, gracias por la invitación, chicos. Espero que esta sea la primera de muchas y que tengamos muchas más anécdotas que contar en próximas oportunidades. Y bueno, nada, que estén súper bien. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a todos los que nos ven también.